seguiría siendo un problema que tuvieran que recurrir a eso porque no saben lidiar con el estrés. No sería un problema mortal, o sea, letal. ¿Okay? No sería un problema letal, pero sería un problema. Sí, pero muchas veces también es un problema de hábito, ¿no? Ah, bueno, pero los problemas de hábito, ¿qué son? ¿Qué son los problemas de hábito? Solamente se llaman problemas de hábito cuando son malos hábitos. Nadie habla de problemas de hábitos cuando son buenos hábitos. Nadie habla de, tiene un hábito, se lava las manos antes de comer. Tiene un hábito, se ducha todos los días. Nadie se queja de eso. Los malos hábitos, por lo general, ¿okay?, surgen porque hay deficiencias. ¿Okay? Están enmascarando otras deficiencias. Ese es el problema. ¿Okay? Y como os he explicado, yo sé lo que es lidiar con un hábito o con una adicción a una droga. Lo que me sucedió después de tantas operaciones y en el hospital, tanto opio, Vicodone, etcétera, etcétera, que son derivados del opio, y pronto me di cuenta de que tiene una adicción. Ah, ¿qué es esto? El momento que me di cuenta, ahí se acabó. Ah, sí, fue incómodo. Duele. Pero no estaba conforme con mi autoimagen, con mi identidad. No cabe en la identidad mía tener una adicción de ese tipo. No cabe. Entonces, fuera. Cambias la autoimagen de la persona, cambia la identidad y ahí se acaba el fumar. Se acaba que cualquier cosa que no esté de acuerdo. Tienes que atacar radicalmente, tajantemente la autoimagen. ¿Cuándo sabes que tienes que atacar la autoimagen? ¿Cuándo sabes que tienes que cambiar de autoimagen? ¿Cuándo sabes que tienes que hacer un cambio radical de quién eres? Un ejemplo es cuando tienes adicciones que no quieres y no tienes el control. Ya sabes que tienes un problema profundo. ¿Okay? La persona que no tiene sobrepeso y que, pues, a ver, le gusta comer caramelos de limón y pues eso no es un problema. Pues que todo el mundo come sus caramelos de limón. ¿Qué problema tiene? Ahora, si son caramelos de limón que son cancerígenos, pues ya es otra cosa. Okay, ya es otra cosa. Y que diga que, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Claro que puedes. Claro que puedes. Físicamente puedes. Entonces, ¿por qué? Ahí ya estamos hablando de algo psicológico. Pero, por dentro lo permiten porque está de acuerdo con su autoimagen. Cambia la autoimagen, ya no lo hacen. Por ejemplo, tenía este ejemplo con las muchachas estas en el correccional, sí, gracias, sí. Me hablaban de que no podían dejar de hacer ciertos hábitos que tenían. No puedes, no tienes control. Ok, no tienes control. Digo, bueno, y vamos a suponer, estás robando algo o cualquier crimen, te arrestan y delatarías a tus compañeros. No. Entonces sí tienes control. Sí tienes control. Tienes control de lo que quieres. ¿Por qué no? Porque yo no soy un rata, yo no delato. No estaba de acuerdo con su autoimagen. Emborracharse, matar, etcétera, etcétera, eso sí, estaba de acuerdo. Pero ciertas cosas no. Entonces sí tienen control. Todo tiene que ver con su identidad, con quiénes son. Como pandilleros, segunda, tercera generación, eso de delatar a otro miembro, no, eso no se hace. No importa, muchas veces no importa que tengan que enfrentarse con una sentencia extrema, porque no está de acuerdo, no lo hace. Y ponen la pandilla antes de sus propios hijos. Pero es muy importante
esto de la autoimagen, y estábamos hablando de la sombra, sí, cuando las personas no quieren reconocer. Pero la persona que fuma, no puede dejar de fumar, no quiere reconocer que tiene un problema más allá de la adicción. Eso está en su sombra, no quiere reconocerlo. No quiere reconocer que tal vez, o la persona que bebe socialmente tal, tiene ciertas costumbres, no quiere reconocer que lo hace para encajar. ¿Okay? Persona que no quiere reconocer que ciertas conductas, ciertos comportamientos que tiene simplemente porque en el fondo quiere complacer a su papá, a su mamá, o no les quiere decepcionar, etc. No tiene suficiente autoestima, no se valora lo suficiente como para sobresalir por su cuenta y decirle a estas personas que se vayan de paseo con sus opiniones y eso, pero van a hacer lo que a ellos les convenga, les parezca, personalmente. No quieren reconocerlo, pero ese miedo forma parte de la sombra. Miedo, ira, complejos, muchas cosas negativas que no queremos ver en nosotros mismos, pero son obvias cuando se analiza su conducta desde afuera. Mencio, el filósofo Mencio, dijo, una persona no puede ocultar quién es, no puede ocultar cómo es. Simplemente hace falta dos cosas. Miras, ¿qué es lo que quiere? De alguna forma identificas qué es lo que quiere. Y luego, fíjate muy bien en qué hace para conseguirlo. Eso ya te dice todo. O sea, la persona que quiere objetivo X. Las personas que son decididas, que son fuertes, boom, va. ¿Dónde está la línea más? Una recta, ¿okay? De aquí a allá, boom, lo hace. Otra persona no lo hace. Da muchas vueltas, demora, excusas y tal. Pues en todo eso te dice quién es, te dice cómo es, revela muchos patrones. ¿Y de qué patrones en realidad está revelando? Más que nada de su lado oscuro, de su sombra más bien, de lo que no conoce de sí mismo. De lo que oculta con sus excusas, con sus justificaciones. Y ese es el doble de Dean. Sí. Y se conecta esto, Choda, con lo que comentaba anteriormente, de la atención. Con la atención uno conoce su lado sombra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Su sombra, sí, por supuesto. Okay. Por supuesto. Por supuesto. Solamente hay que ver qué es lo que las personas de verdad quieren. Compasión. Y qué hacen para lograrlo. Cómo se esfuerzan, cómo se dedican. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen con los recursos a su disposición? ¿Los emplean? ¿No los emplean? ¿Por qué? ¿Y cómo lo justifican? Encuentran justificaciones, razones por, es esto, o se me olvidó, o es que estaba haciendo esto. Te dice todo. Las personas no pueden ocultar quiénes son ni cómo son. Si uno sabe cómo poner atención a ello. Es muy simple. Eso no se enseña en psicología. Entonces, ¿qué sucede con Dean y su doble en lo alto de la torre? ¿Qué sucede? Hay un choque porque hay una crisis de identidad, una crisis de autoimagen, una crisis de identidad en este caso más bien, en el cual no le queda más remedio que ver su sombra y tener que reconocerlo. Porque parte de ese gran ocaso es tener que reconocer por qué sucedió. Todas sus debilidades, todos sus miedos, todos sus apegos. Lo que más temía era no poder competir. Y ahí está. Enfrentándose a su miedo. No tiene más remedio. Al menos que salte de la torre. Y ahí se le acaban todos los problemas. De golpe. Valga la redundancia. Ok. 52. El doble le pregunta a Dan:
Lo mismo, ¿qué quieres? Lo mismo que Katsumo le pregunta a Albert en El último Samurai, ¿qué quieres de ti mismo? ¿Qué querían decir con esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué quieren ustedes? Entonces aquí tengo unos apuntes. Hay que reconocer a la sombra, enfrentarla, superarla, dominarla. En realidad nunca desaparece del todo, pero podemos hacer uso de su energía antes destructiva para convertirla en aliada. Podemos reconocer cuando su manifestación amenaza a ocultar la luz del entendimiento. Volvemos a ver, ¿qué quieres? Lo mismo que Katsu. La sombra evita que nos demos cuenta de lo que queremos y de que no estamos o nosotros mismos nos estamos bloqueando de conseguir lo que queremos. En todas las justificaciones por las cobardías de las personas, porque lo que más abunda es el miedo. El miedo a. El miedo a hacer, el miedo a no hacer, el miedo a decepcionar, el miedo a enfrentar, el miedo. Claro, ese miedo pues está después del miedo, pues hay frustración, hay ira, hay odio, hay muchas cosas, pero fundamentalmente viene a ser el miedo. El primer gran enemigo viene a ser el miedo. ¿De dónde viene la soberbia? El miedo a, de verdad, enfrentarse con las limitaciones de uno, lo pequeño que es uno. Gran diferencia entre soberbia y altivez. La ignorancia. El miedo a reconocer que uno no sabe. ¿Por qué? Porque entonces le obliga a saber, a aprender. La apatía. ¿Qué más da? No me molesto. No tienen motivación. ¿Por qué? Porque si la tuvieran tendrían que ponerse en marcha, esforzarse, ser responsables por dónde están y quiénes son. Entonces, el miedo fundamental. Entonces, para que no nos demos cuenta de que estamos siendo dominados por el miedo, la sombra oscurece lo que de verdad queremos de nosotros mismos. Vamos a suponer la persona que quiere, vamos a ver, que escoja algo aquí, algo neutral. Quiere bajar de peso, quiere ponerse en forma, ¿okay? Quiere bajar de peso, quiere ponerse en forma, quiere cambiar su apariencia física, ¿okay? Pero por dentro de verdad es lo que quiere, pero no hace nada para hacerlo. ¿Cómo va a reconciliar que quiere bajar de peso, ponerse en forma, cuando sigue comiendo como come, cuando no hace ejercicio? Tiene malos hábitos alimenticios y no hace nada, no deja de hacer lo negativo y no hace nada positivo. ¿Cómo reconcilia eso? No puede. Entonces, ¿cuál es lo más conveniente? Esconder de sí mismo que de verdad quiere bajar de peso y ponerse en forma. Porque si no, tendría que admitirse a sí mismo algo negativo. Dice, sí, me gustaría, como el que le gustaría ir a la luna, pero no pone su empeño, de verdad no quiere enfrentarse con ello, lo oculta de sí mismo, pero por dentro, inconscientemente, por supuesto que eso le está afectando, afecta su autoestima. O sea, en la mente lo oculta su inconsciente para que conscientemente, cada vez que agarre una chocolatina, cada vez que en vez de ir al gimnasio se pone a jugar a juegos de video, etc., no remuerda, no esté consciente de, no estoy haciendo lo que debería hacer. Una de las técnicas fundamentales usando la hipnosis es que implantar la autosugestión, que cada vez que hacen algo que no deberían o no hacen algo que deberían, que se acuerden
seguiría siendo un problema que tuvieran que recurrir a eso porque no saben lidiar con el estrés. No sería un problema mortal, o sea, letal. ¿Okay? No sería un problema letal, pero sería un problema. Sí, pero muchas veces también es un problema de hábito, ¿no? Ah, bueno, pero los problemas de hábito, ¿qué son? ¿Qué son los problemas de hábito? Solamente se llaman problemas de hábito cuando son malos hábitos. Nadie habla de problemas de hábitos cuando son buenos hábitos. Nadie habla de, tiene un hábito, se lava las manos antes de comer. Tiene un hábito, se ducha todos los días. Nadie se queja de eso. Los malos hábitos, por lo general, ¿okay?, surgen porque hay deficiencias. ¿Okay? Están enmascarando otras deficiencias. Ese es el problema. ¿Okay? Y como os he explicado, yo sé lo que es lidiar con un hábito o con una adicción a una droga. Lo que me sucedió después de tantas operaciones y en el hospital, tanto opio, Vicodone, etcétera, etcétera, que son derivados del opio, y pronto me di cuenta de que tiene una adicción. ¿Qué es esto? Se acaba que cualquier cosa que no esté de acuerdo, tienes que atacar radicalmente, tajantemente la autoimagen. ¿Cuándo sabes que tienes que atacar la autoimagen? ¿Cuándo sabes que tienes que cambiar de autoimagen? ¿Cuándo sabes que tienes que hacer un cambio radical de quién eres? Un ejemplo es cuando tienes adicciones que no quieres y no tienes el control. Ya sabes que tienes un problema profundo. ¿Okay? El momento que me di cuenta, ahí se acabó. Sí, fue incómodo. Duele. Pero no estaba conforme con mi autoimagen, con mi identidad. No cabe en la identidad mía tener una adicción de ese tipo. No cabe. Entonces, fuera. Cambias la autoimagen de la persona, cambia la identidad y ahí se acaba el fumar.